Seguimos en esta tertulia de viernes 10 de diciembre de 2021 con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Marcia Collazo y Alejandro Aval. Salimos de Piriápolis y nos vamos a un tema internacional. Estados Unidos anunció el lunes que aplicará un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno, que tendrán lugar en Pekín del próximo febrero, como forma de denunciar las violaciones de los derechos humanos en China y el tratamiento que el gobierno de ese país dispensa a la minoría musulmana de los uigures, que calificó de genocidio. 2 días después, el miércoles, se sumaron a la medida Reino Unido, Australia y Canadá. Francia, por su lado, anunció que no participará del boicot, que para el presidente Emmanuel Macron es algo simbólico. Hay que ser claros, o decimos hacemos un boicot completo y no enviamos atletas, o decimos intentamos cambiar las cosas con acciones útiles, expresó Macron durante lo que fue una conferencia de prensa. De todas formas, quedó en tomar una medida más de fondo junto con los demás países de la Unión Europea en las próximas semanas. Pese a que la medida solo implica no enviar delegados del gobierno y no impedirá el viaje de los atletas, Pekín amenazó el jueves con represalias. La utilización por parte de Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y Canadá de la plataforma olímpica para una manipulación política es impopular y aislacionista, e inevitablemente estos países pagarán el precio de sus acciones erradas, dijo a la prensa el portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se ubican ustedes en esta discusión? ¿Qué importancia le adjudican a esta pulseada que lanza Estados Unidos? ¿Quién quiere comenzar? A ver, ¿a quién le gusta? Ninguna. Gonzalo, ninguna dale. Trascendencia. ¿Por qué? Cero. Porque estos son gestos exclusivamente políticos y lo único que tienen de bueno es que si las grandes potencias se van a estar discutiendo o haciéndose este tipo de jugadas, siempre es mejor que hagan estas cosas intrascendentes de que comiencen un acto bélico. Entonces, en ese sentido, cumplen un cierto propósito. Muestran el desagrado sin generar mayores problemas. Ahora, yo estoy de acuerdo con la posición de Macron en esto. Ha habido en el pasado boicots muy, muy serios a las Olimpiadas por motivos de importancia, también, ¿no? Motivos políticos que nada tienen que ver con la cuestión de los Juegos. Pero la más importante posiblemente haya sido la de Moscú, en 1980, cuando Estados Unidos y 65 países más boicotearon las Olimpiadas por la invasión de Afganistán. Y después, 4 años más tarde, los rusos boicotearon las Olimpiadas de Los Ángeles en represalia. Pero como digo, es solamente político. Y tampoco es muy coherente. Porque después de Tiananmen, que fue en 1989, George W. Bush fue a las Olimpiadas de Pekín del año 2008. Es decir, son cosas que se juegan en un ambiente internacional en el cual no hay un orden jurídico, en donde no hay ley, prevalece la ley del más fuerte, y en este caso hacen esas jugadas para ir mostrando agrados o desagrados, pero en realidad no tienen mayor trascendencia política, y mucho menos en los Juegos Olímpicos. Los atletas van igual, lo que significa es que la delegación oficial no va, pero a nadie le importa nada. Así que yo creo que estas son sí, y ahí podemos agregar más en contexto de pandemia, ¿no? Cuando las delegaciones se limitan en general, lo vimos en Tokio 2020, ¿no? Sí, sí. No va a afectar nada y yo creo que la represalia china tampoco va a ser... Además, si realmente tenés un problema con otra nación, yo no sé, visto que los Juegos Olímpicos tienen sus reglas propias y su mundo propio, yo no sé si no es mejor mandar a tus atletas y darles una paliza y ganarte todas las medallas de oro. Es una victoria mucho más contundente que dejar de ir. Me viene el caso de la pelea de Joe Louis y Schmeling en las Olimpiadas del 36, que para los alemanes fue una victoria y una demostración de la superioridad de la raza ariana. Hicieron todo tipo de cosas y 2 años más tarde Joe Louis lo noqueó en el primer round a Schmeling, con lo cual todas las teorías de superioridad quedaron por el piso.
Así que estos son jugarretas sin mayor trascendencia. ¿Quién sigue querés? Vos, Alejandro, que estabas haciendo alguna acotación también que de antecedente, ¿no? No, la acotación la iba a hacer, pero la hizo ya Gonzalo cuando me hablaba de las Olimpiadas del 80. Bueno, vino la revancha del 84, la revancha de los rusos del 84. Bueno, todavía Rusia era Unión Soviética, ¿no? ¿Verdad? Es decir, estaba el comunismo todavía reinando en Rusia. Pero, claro, lo que dice Gonzalo me parece, ¿verdad? Es una especie de saludo a la bandera, como se suele decir habitualmente, ¿no? ¿Verdad? Es cierto, hoy es, si no recuerdo mal, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y bueno, eso daría para muchas cosas, pero muchas cosas por todos lados, hasta en los propios Estados Unidos, ¿verdad? Y por supuesto está todo el tema de las migraciones que podría afectar a Europa, y sin duda la violación de derechos humanos, hasta muchísimo más grave como la de Corea del Norte, mucho más grave que la que podría encontrarse en China, ¿no? ¿Verdad? O en Cuba, y en alguna medida en Nicaragua y en algunos otros países de Centroamérica, Venezuela. Bueno, hay muchísimos otros países con menos o más intensidad, inclusive hasta en algún aspecto en Brasil. Pero no pasa de eso. Digo, está bien, Gonzalo dice, bueno, mejor que hagan esta especie de saludar la bandera en vez de tomar el fusil y tirarse de tiros. Bueno, ojalá realmente sirva para eso, ¿no? ¿Verdad? Para evitar que agarren el fusil y se tiren a tiros. El problema es un problema que además de disputa económica entre la Unión Europea, Estados Unidos y China, la verdad, en una China enormemente emergente. Seguramente me estoy anticipando lo que va a decir Juan. Sí. Todo esto, atrás de esto está la economía. Pero, bueno, lo dejo a Juan entonces. A ver, Juan. Bueno, para mí es una medida estúpida desde el primer momento en que los atletas del boicot compiten, ¿no? Es decir, es una medida totalmente vacía. Y si este es el estilo para combatir el avance comercial y tecnológico de China, Estados Unidos va muy equivocado, ¿no? Es decir, porque es eso lo que se está haciendo. Es decir, el problema no son los derechos humanos, el problema son el avance de la tecnología china, el avance de la tecnología y el comercio chino. Y los chinos piensan a 50 años, que el corto plazo para los chinos son 50 años, porque el largo plazo son siglos. Y entonces el próximo año, una movida simbólica, no les interesa ni les afecta nada. Es decir, tomaron este tipo de medidas por una cosa que dura unas semanas en la historia. Eso es algo que los chinos no le va ni le viene, ¿no? Es decir, es una mosca que anda por ahí volando. Yo creo que a Estados Unidos más vale ocuparse de desarrollar la tecnología 5G, en la cual los chinos le llevan una gran ventaja, y de otras tecnologías, que de esta diplomacia ridícula, ¿no? Es decir, creo que se tendrían que ocupar de las cosas en serio si quieren realmente frenar el avance comercial de China. Marcia, ¿vos cómo lo ves? Hay ahí un apunte, Juan pone el énfasis en lo tecnológico, lo económico claramente de la mano. Hay algunos analistas que decían, bueno, en 2008, cuando China no era la potencia económica ni tecnológica, seguramente no, a Beijing no se lo boicoteó, ¿no? Los juegos de aquel momento, ¿no? Lo que pasa es que estamos mirando las cosas desde una perspectiva demasiado limitada. Estados Unidos, sin duda. Me parece que está como poniendo el énfasis en cosas que tal vez a China, es verdad, tal vez a China no le importen demasiado. Lo que sí está claro es que China forma parte de una cultura vastísima y muy antigua, ¿no? Porque tiene unos 2000 años de florecimiento, de florecimiento cultural. Forma parte, evidentemente, de otra cosa, no sé si llamarle hemisferio, no sé si llamarle bloque, pero tiene sus propias reglas, tiene sus propias leyes históricas. Yo me estaba acordando justamente por estos días de aquel libro de Fukuyama, Francis Fukuyama, el japonés pero nacido en Estados Unidos,
que en su momento sacó un artículo en una revista norteamericana sobre el fin de la historia. Después sacó un libro que el título era una pregunta, o sea, ¿el fin de la historia? Que después se le sacaron los signos de interrogación, yo creo, y quedó ahí la cosa. Y decía algo así Fukuyama, como que, bueno, después de la Guerra Fría se había asistido al triunfo de la democracia occidental y del capitalismo de Estados Unidos. Y en todo caso, si eso fue así, el final de la historia duró muy poco, ¿no? Duró muy poco. A mí me hace acordar un poco a los grandes errores de Hegel y de Marx, que también los dos cometieron el mismo error. Se nota que uno fue maestro y otro fue discípulo. Hegel se puede decir que hizo morir la historia en un futuro que para él era inmediato, que era la victoria, el esplendor del Estado prusiano. Y Marx, más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, habló de un fin de la historia en el cual habría una sociedad sin clases. Las dos visiones eran un poco utópicas, pero las dos visiones eran infelices. Y llama la atención, porque estamos hablando de dos grandes pensadores de los cuales podemos rescatar infinidad de ideas valiosísimas. Y es un poco lo que está pasando. Evidentemente Estados Unidos cree que el fin de la historia llegó cuando, entre comillas, ganó su enfrentamiento bipolar con la ya derrumbada URSS. Pero China nos está demostrando más que hacernos formulaciones del tipo que sean, nos está demostrando que nos tenemos que hacer grandes preguntas, empezando por nosotros mismos. Por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, creer que la democracia liberal y el capitalismo del mismo nombre que imperan hoy en nuestro mundo occidental son la panacea. ¿Será tan así? Miremos lo que pasó con el COVID. Solo eso miremos. Miremos que China fue el único país del mundo que creció económicamente durante la epidemia. Y que, no me acuerdo ahora, pero en junio de 2021, no te digo ahora porque no miré los datos últimos, pero en junio de 2021 tenía, creo que unos, lo tengo por acá, por algún lugar, unos 5.000 muertes, 5.000 muertes por COVID en junio de 2021, en comparación con las casi 600.000 muertes por COVID de Estados Unidos, que tiene una población que es la cuarta parte de la población china. O sea, claro, estoy diciendo cifras nada más que para reflexionar, para invitar a la reflexión sobre este tema. Porque el fin de la historia es una falacia, pero es una falacia peligrosa. Y también es una falacia peligrosa creer que los que vivimos en una determinada cultura somos los mejores, somos los únicos, somos la verdad. ¿Quién quiere agregar algo a esto? A ver si toman algo de lo de Marcia. Nos fuimos un poquito del tema, pero las estadísticas chinas... No, está bien, no te estoy culpando de nada, solo digo que tu propia razonamiento te llevó a terminar hablando del COVID y los chinos y las estadísticas. Yo no me creo una sola de las estadísticas chinas sobre el COVID, pero eso es un tema aparte. A mí me parece que es interesante también reflexionar sobre el tema que estamos hablando, es sobre la autoridad y la autonomía que tienen estos organismos como el Comité Olímpico Internacional o la FIFA, que son organismos que no son, que tienen autoridades que nombran ellos mismos, que uno no sabe muy bien de dónde salen, pero que rigen en el mundo y mandan. E incluso, como sucedió en el Uruguay, en el caso de la FIFA, intervienen una autoridad como la UF, que está bajo la superintendencia del Ministerio de Educación, pero a ellos no les importa, dicen, no, nosotros vamos a intervenir aquí. Y si la UF no hubiera aceptado la intervención, simplemente te excluyen. Y si te excluyen de la FIFA en el mundo del fútbol, te matan. Estos organismos internacionales que no están
gobernados por ningún compendio o grupo de países o de regiones que de alguna forma representan a la humanidad, de alguna manera, que habría que acordar, pero para que sea democrática y representativa. Pero estos organismos manejan y mandan y hacen y deshacen por su cuenta, sin que nadie les pueda decir absolutamente nada. Y creo que eso es una reflexión sobre el mundo que se nos viene en el futuro. Si nosotros no somos capaces de establecer como países un orden jurídico internacional en que todos estemos de acuerdo, que todos elijamos las autoridades de una forma en que estemos de acuerdo y lo respetemos y todos sepamos a qué atenernos, estas organizaciones internacionales autónomas van a seguir pululando. Respecto al boicot como tal, ahí Juan pide la palabra, respecto al boicot como tal, el Comité Olímpico se abstuvo, ¿no?, de comentar estas decisiones que consideró políticas y recordó que es una institución neutral, dijo. Sí. Yo quiero Dale, Juan. Sí. volver a un viejo tema que discutimos muchas veces con Gonzalo Pérez, que es el tema de los organismos internacionales. Hay dos tipos de organismos internacionales. Los democráticos, tipo democráticos nombrados por los países, llamándolas, si es que se le puede llamar democráticos a eso, como todo lo que tiene que ver con las Naciones Unidas, y los organismos ad hoc, es decir, autónomos, que lo que sí tienen es fuerza, como el Comité Olímpico, como la FIFA. Y tal vez el camino que muestran es las Naciones Unidas se debería organizar como la FIFA. Lo digo una y otra vez, y no como por ese mecanismo democrático. ¿Y cómo lo haces? A mí me encantaría. ¿Cómo lo haces? Teniendo el poder económico. Vuelvo a decir que justamente, yo sé que de repente a Gonzalo en mi intervención anterior tal vez le pareció demasiado genérica. Sin embargo, es ese cable último que mueve a hacer estas declaraciones, que mueve a realizar estos boicots, que mueve, por ejemplo, a Biden cuando dijo que tenían que demostrarle al mundo que la democracia concebida a la manera del Estados Unidos actual debería ser el estandarte del planeta, ¿no? Estamos siempre en lo mismo, estamos girando siempre en torno a las viejas rémoras, a los enfrentamientos ideológicos que son los que están por detrás de todo. Por supuesto que la economía también inquieta y asusta, cuidado, eso también. No, de acuerdo, Marce, no estoy de acuerdo con nada más, no lo digo y también estoy de acuerdo con lo que dice Juan, qué lindo sería que las Naciones Unidas tuviera ese poder. Lamentablemente nadie le da ese poder, porque es un órgano democrático, quien le tendría que dar ese poder a las Naciones Unidas son los propios estados, y no se lo quieren dar. Mira esto nomás, ¿por qué los Estados Unidos boicotean o boicotean de esta manera muy particular, que es que no mandaron una delegación oficial, pero los atletas sí, a estas Olimpiadas de Invierno de China? Es por el trato que se le da a la minoría uigur musulmana en Xinjiang, por las libertades que están siendo conculcadas tanto en Hong Kong como en Taiwán, y por el tema de la tenista Peng Shuai, que fue acusó a un señor del Partido Comunista de haber sido sujeto a acoso sexual. Entonces, por estas tres cosas, los Estados Unidos consideran que no pueden mandar una delegación oficial. Los Estados Unidos invadieron Irak con una falsa excusa. Es muchísimo, es 1.000.000 de veces más grave que todo esto. Y sin embargo, a ellos les parece que ellos tienen la autoridad moral para poder juzgar a un país por estas tres cosas, que no digo que no sean importantes, son importantísimas. Los pobres uigures la están pasando muy mal. Lo de Peng Shuai es una vergüenza que siga sucediendo ese tipo de cosas, y ni que hablar la presión que se está ejerciendo sobre Hong Kong. Pero ¿quién le da la autoridad moral y jurídica? ¿Cómo se otorga eso? Y eso es lo que nos falta, Juan. Nos falta un consenso sobre cómo se tiene que actuar, qué es lo justo y qué es lo que no es justo. Y hasta que no haya eso, estas organizaciones serán pululando, pero no es ninguna garantía de que se actuará con justicia. Los consensos no llevan a nada, eso es lo que pasa. Y bueno, pues ¿cuál es? Como decía Churchill, dame una... Es el peor de todos los sistemas, con excepción de todos los demás.
¿Algún apunte más? ¿Qué han dicho algunos de los funcionarios chinos a propósito de la decisión del boicot? Bueno, algunas de las expresiones fueron: cuanto menos funcionarios estadounidenses vengan, menos virus entrará y traerán. Otro apunte. A ver, los 4 países también que impulsan el boicot han visto cómo sus relaciones con Pekín se han deteriorado, ¿no?, en los últimos años, en muchos casos por temas económicos, también como iba la tesis de Juan, ¿no? Por ejemplo, Reino Unido critica a China por la represión de las manifestaciones pro democracia en Hong Kong. Pero claro, ahí está latente también el año pasado la exclusión del gigante chino Huawei en lo que es el desarrollo de la tecnología de las telecomunicaciones 5G en Reino Unido, generó también indignación de Pekín, ¿no? Canadá y China estuvieron en su peor momento a finales de 2018, recuerda esta crónica, después del arresto en Vancouver de la hija del funcionario del gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei, por una orden de detención emitida por Estados Unidos. En el caso de Australia, bueno, los vínculos pasan por una aguda crisis en los últimos 2 años por las sanciones impuestas por Pekín a los bienes australianos. En otras palabras, todo el elemento común es 5G y Huawei. Sí. Australia también le pidió a China que aclarara cómo es que había salido la pandemia del COVID-19. También, es cierto. Así que estos 4 países se unen, pero como tú bien señalás, por motivos que no tienen absolutamente nada que ver con las Olimpiadas. Y algunos... Porque en el fondo persiste la inquietud frente al gigante chino en todos los órdenes. Y a mí me parece que la arrogancia de Estados Unidos no es la mejor actitud. Y acá, como Romina citó recién esa respuesta de China, yo quiero citar unas palabras de Biden de no hace tanto, ¿verdad?, cuando hizo una gira internacional, y dijo textualmente: mi viaje a Europa pretende que Estados Unidos reanime las democracias del mundo. Es decir, sigan con esa arrogancia que realmente... ¿Cómo Estados Unidos va a reanimar las democracias del mundo? Ese viejo discurso que ha tenido 1000 fracasos en los hechos, y todavía agregó que el viaje debe demostrar la capacidad de las democracias para frenar las actividades dañinas de los gobiernos de China y Rusia, ¿no? O sea, de nuevo, bueno, actividades dañinas en todo caso, yo no digo que no, China seguramente debe cometer muchísimas, nadie dice que no, pero bueno, no es quien Estados Unidos para señalar semejante cosa. Entonces, yo lo que veo es un nudo indisoluble ahí, y me duele, lo quiero decir también, me duele mucho que siempre se esté mezclando este enfrentamiento político con cosas que no debieran ser contaminadas, como es el deporte. El deporte es una expresión cultural humana que debería estar por encima de estas miserias, pero siempre lo contaminan. Bueno, hay que pensar en todos los atletas rusos, por ejemplo, que huyeron, en su momento, por el motivo que sea, del régimen soviético, y cómo fueron utilizados. Caso paradigmático, Nadia Comaneci, que hoy vive en Estados Unidos, pero que se le destrozó la vida. Primero se la destrozaron los rusos y después se la terminaron de destrozar los estadounidenses. Los rumanos, ¿no? Bueno, los rumanos.